Vamos a leer un hermoso versículo en el libro de Lucas, en el capítulo 1, y un hermoso versículo que a mí me gusta muchísimo. Yo decía, ¿dónde está ese versículo? Hasta que en una ocasión lo encontré. Y siempre me encanta recordar ese hermoso versículo. Y en esta hermosa mañana quiero meditar un poquito en este hermoso versículo. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 37, vamos a leer en la palabra de Dios, como está escrito: honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ana Morales, que siempre se conecta domingo a domingo. Es una fiel oyente que está ahí cada domingo pendiente de esta transmisión. Dios le bendiga a ella y su familia. Dice la palabra de Dios: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, no importa la dificultad por la que estemos pasando, no importa la enfermedad por la que estemos pasando, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa quizás muchas veces que nosotros estemos pasando por situaciones adversas a nuestra vida. Pero nada hay imposible para Dios. Dios puede obrar aún ahí. En lo imposible Él puede obrar. Aunque el médico nos haya decretado una enfermedad terminal, aunque Él haya dado un diagnóstico que aparentemente, amados hermanos, quizá usted diga, pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo es eso posible de que Dios puede obrar en mi vida? Dios puede obrar en su vida y Dios puede obrar en mi vida, porque para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Él es especialista. Él es nuestro médico por excelencia. Él es nuestro especialista en obrar en aquello que para nosotros parece imposible. Para Él es posible. Para Él puede moverse aún en medio de situaciones difíciles. Si no, veámoslo a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, Dios nos saca de allá de Egipto, dice su palabra que el pueblo de Israel iba camino y tenían que pasar el Mar Rojo. Pero ustedes conocen la historia que el Mar Rojo dice que estaba muy profundo, muy hondo. Y el pueblo de Israel iba caminando y tenía el Mar Rojo enfrente. Y Faraón y su ejército venían tras de ellos. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel iba camino, y en ese momento se imagina usted estar frente a un mar donde usted tenga que cruzar ese mar. Y usted, es lógico y es normal que usted pueda preguntarse, pero ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar este mar? Si yo solo con medio el agua me llegue quizás a mi cuello, yo ya estoy preocupada de que si me voy a ahogar. Y ahí estaba el pueblo de Israel frente a ese Mar Rojo. Dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel una columna de nube les cubría en el día, y en la noche una columna de fuego, con el propósito de que esa columna de nube de día les cubriera del sol y la columna de fuego les cubriera de noche, para que les alumbrara. Lo maravilloso y lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo es de que esta columna de nube y esta columna de fuego siempre, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, siempre estaba con ellos. El poder tan grande de nuestro Dios. ¿Se imagina usted caminar bajo una columna de nube hoy en día todo el tiempo y una columna de fuego durante la noche cuando usted sale?
Y así era el poder de Dios para con el pueblo de Israel. Y estaba ahí el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, que diera la palabra, dijo que tocara, que diera la palabra y que el mar se iba a abrir. Entonces, y Moisés dio la palabra y aquel mar se abrió, amados hermanos. Se abrió literalmente, se abrió en dos partes, se abrió aquel mar y dice que el pueblo empezó a caminar en seco. Porque nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Israel pasó en seco y pasaron al otro lado. Y cuando ya Faraón y su ejército iban a empezar a caminar, dice la palabra de Dios que el mar volvió nuevamente a su lugar. Y todo el ejército de Faraón dice que quedaron ahogados por el mar. Porque nada es imposible para Dios. Así como Dios hizo pasar al pueblo de Israel en seco en ese mar rojo, así también Él nos puede hacer a nosotros recibir ese milagro por el que nosotros estamos orando. Sanarnos o darnos esa libertad de ese problema en el que usted le está atormentando, en ese problema que usted ahorita quizás no encuentra paz, no encuentra tranquilidad. Dios puede obrar ahí en medio de esa situación. ¿Recuerda usted a los 3 hebreos cuando dice la palabra de Dios que pareció bien a Nabucodonosor constituir una estatua, la cual él quería que todo el pueblo, todas las naciones, todas las tribus, todo el pueblo de naciones, tribus, lenguas, adoraran y se postraran delante de la estatua que él había constituido? Pero dice la palabra de Dios que habían 3 varones, 3 jóvenes que amaban a Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra que estos 3 jóvenes, cuando ellos escucharon del edicto, del decreto, dice que el rey Nabucodonosor dijo que al oír el sonido de la zampoña, de la flauta, del tamboril, del salterio, del arpa, de todo tipo de instrumento, ellos se postraran y adoraran la estatua que él había levantado. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos 3 jóvenes escucharon el sonido de todos esos instrumentos, dice la palabra que ellos no se postraron delante de esa estatua que él había constituido. Entonces dice la palabra de Dios que habían ahí, siempre estaban ahí los sátrapas, ¿verdad? Los gobernadores, los acusadores. Siempre va a haber gente, amados hermanos, que muchas veces te va a estar acusando, que muchas veces te va a estar señalando, que muchas veces va a estar viendo tu defecto, que muchas veces está ahí como en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando dice su palabra que estaban ahí para acusar, que estaban ahí para criticar, que estaban ahí para juzgar. Cuando el Señor Jesús hacía milagros y maravillas, y ellos estaban ahí para juzgar. Eran los primeros que estaban ahí para juzgar. Entonces, que no te preocupes, que siempre va a haber gente, siempre va a haber gente que te va a criticar, siempre va a haber gente que te va a juzgar. Ya sea que tú trabajes bien o que no trabajes bien en la obra del Señor, siempre va a haber gente que se va a levantar en contra tuya. Pero eso va a ser necesario. ¿Para qué? Para que tú siempre no te olvides de que el que te tiene ahí, el que te ha puesto en ese lugar, es nuestro Señor Jesucristo, no es el hombre. Siempre van a venir los acusadores, siempre van a venir los que te estén juzgando. Y estaban, dice que esos 3 varones, y estaban, dice, aquellos hombres acusadores, y se fueron ante Nabucodonosor, y dice que le dijeron, ¿no has dicho tú que todo aquel que no
no se postre y no adore la estatua que tú has levantado, que tú has constituido, será echado en el horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor dijo, sí, ciertamente así es. Y ellos me dijeron, bueno, allá hay 3 jóvenes que no te adoran, no te respetan y no quieren adorar la estatua que tú has levantado. Entonces dice la palabra de Dios que Nabucodonosor mandó a llamar a estos 3 jóvenes y dice que los trajeron delante del rey y dice que el rey les preguntó y aquellos jóvenes le dijeron, sí, así es. Sepas, oh rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua que tú has levantado, no la vamos a adorar y tampoco nos vamos a postrar delante de ella, porque al Dios al que nosotros servimos, Él puede librarnos aún de ese horno de fuego y también nos va a librar de tu mano, rey. Y si así no sucediera, le dijeron ellos, si eso no aconteciese, si Dios no nos librara del horno de fuego, pues aún nosotros no vamos a postrarnos delante de esa estatua que tú has constituido, porque nosotros adoramos y servimos a un Dios vivo. Esas palabras, amados hermanos, que esos 3 jóvenes dijeron, esas 3 palabras para ellos fue una palabra muy poderosa, porque dice que ellos fueron echados en el horno de fuego. Y dice que cuando el horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado, dice su palabra, y fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Que dice que nada les aconteció, nada les sucedió a estos 3 jóvenes. Cuando estos 3 jóvenes, el rey Nabucodonosor vio, dice, se levanta y ve que ellos estaban en el horno de fuego y que nada les estaba sucediendo y que ya no habían solo 3, sino que habían 4 y que el 4 era semejante al Hijo de Dios. Estos 3 jóvenes no estaban solos, estaba el Señor Jesucristo con ellos. Y cuando mandó a que los sacasen, dice que sus ropas no olían a quemado, ni se habían quemado, sus cabellos no olían a quemado, nada les había acontecido. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios cuando nosotros servimos a Dios con nuestro corazón limpio, cuando nuestro corazón está limpio delante de Dios y servimos a Dios con nuestro corazón. Entonces nada nos acontece, aún, amados hermanos, aunque estén los acusadores, aunque estén los que nos acusan, nada nos va a acontecer, porque al Dios al cual usted y yo servimos, Él puede librarnos aún de la situación más adversa, porque nada es imposible para Dios. Dice que había una mujer que llevaba padeciendo una enfermedad, amados hermanos. Dice su palabra que esta mujer, dice que ya padecía, dice, hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y esta mujer estaba encorvada. Y dice su palabra que llegó el Señor Jesús en día de reposo y dice que le dio libertad. Y oró por ella y recibió su sanidad. Y como siempre estaban aquellos que estaban acusando a Jesús y viendo qué hacía el Señor Jesús. Y dice que le dijeron al Señor Jesús, pero tú sabes que no es lícito sanar ni obrar en día de reposo. Y el Señor Jesús les dice, ¿acaso ustedes no sueltan su asno para que éste come en el día de reposo? Y esta mujer que estaba siendo cautiva, que estaba siendo presa, ¿no puede también recibir su milagro? ¿No puede también recibir su sanidad? Al Señor Jesús le vivían tentando, le vivían juzgando por lo que él hacía. Había también una mujer que llevaba 12 años padeciendo de una enfermedad de flujo de sangre. Y ella dijo, si yo tan solo pudiese tocar el borde de su manto, yo pudiese recibir mi milagro. ¿En qué actuó ella? En la fe.
Ella activó su fe en ese momento y ella dijo, bueno, yo en este momento no estoy viendo mi milagro. Yo ya llevo 12 años de padecer de esta enfermedad. Esta enfermedad ya lo he malgastado todo, he visitado médicos, lo he dado todo y nada me ha resultado bien. Es más, cada vez me va peor. Pero cuando ella escuchó, amados hermanos, que Jesús estaba pasando por su ciudad, dice que ella no dudó, se levantó de donde ella estaba y dice que se fue a donde estaba el Maestro, a donde estaba el Señor Jesús. Y ahí ella dijo, si yo tan solo pudiese tocar el borde de su manto, yo estoy segura que recibiría mi milagro. Y ella recibió su milagro porque nada es imposible para Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, amados hermanos? Que cuando nuestra fe la ponemos en nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros creemos y estamos no dudando, porque no hay que dudar del poder tan grande de nuestro Señor Jesucristo, sino debemos actuar en fe, caminar en fe, en que aunque vengan situaciones adversas, difíciles, nosotros vamos a seguir confiando que el que está peleando por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro médico por excelencia. Él es nuestro doctor. Él es el que rompe las cadenas, aún de las ataduras más difíciles que nosotros quizás podamos decir, pero yo no creo que pueda haber un milagro en mi vida, porque yo he hecho tanto malo, tanto he hecho delante de Dios, he hecho lo malo delante de Él, y no creo que Él pueda sanarme, no creo que Él pueda darme libertad. Yo en esta hermosa mañana te digo, Él nos da libertad, aún hay tiempo, Él nos da libertad. Ahora que tú tienes tiempo, tú puedes venir delante de Él para que Él te dé libertad a eso que estás pasando. Ahora que hay tiempo, porque el mañana, amados hermanos, querido amigo que nos estás viendo o que nos vas a ver, mañana no sabemos. El mañana no es de nosotros, pero el hoy, ese día que tú has despertado, este día que tú has abierto tus ojos, hoy tú puedes darle gracias a Dios y decirle, gracias Señor, porque permitiste que yo abriera mis ojos y que yo pueda tener un día más de oportunidad para poder buscar tu rostro. Te invito en esta hermosa mañana que tú busques del amor, del favor, de la salvación tan grande que solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Porque nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Yo sé que hay muchas madres de familia orando por sus hijos que quizás se los llevaron y están encerrados, quizás están privados de libertad. Yo en esta hermosa mañana te digo, amada hermana, madre que estás viendo, que quizás vas a ver, nada es imposible para Dios. Y Dios puede sacar a tu hijo. Dios puede sacar a tu hijo de ahí donde se lo llevaron. Dios puede sacarlo. Puede salir el diferente, ya con una mentalidad diferente. Dios puede obrar ahí en eso que para nosotros es imposible. Para Dios todo es posible.